Hola a todos, estamos en Así Aconteció y hoy les tengo la historia, mejor dicho, para este vistazo al universo y completar esta vuelta que nos estamos dando con Adolfo Hitler. ¿Qué hombre? Yo creo que no hay alguien que diga, ¿quién es ese hombre? Que es como un engendro de maldad, de perversión, de truculencia y de todo junto. Pero como hay tanta maldad y tantas cosas que se saben de él, yo quiero enfocar este video específicamente para conocer al niño, para conocer a la persona que había dentro de ese hombre, y quiero comenzar con su abuela, para que conozcamos la historia de sus antepasados un poco, para saber si hay algo ahí que se conectó o no. Ya hemos visto en el video anterior cómo John G. Lake era un hombre que estaba enfermo y que escuchó la voz de Dios, y vimos como esa bondad que se derramó en el planeta a través de este hombre, porque Dios quiere que eso pase a nosotros, no solamente que le pasara a él, que la sanidad no sea solamente de un hombre. Entonces vimos la bondad de Dios, vimos los milagros, vimos cosas maravillosas, hasta resucitar a alguien que había muerto y que logró volver a estar vivo. Eso es maravilloso. Esta vez vamos a ver cómo funciona la maldad, y aunque la maldad ya la empezamos a ver desde el libro de Génesis, con Adán y Eva, con Caín y Abel, todas esas historias, y el mismo que originó esa maldad va a estar aquí, pero como protagonista. Así que comencemos. La abuela, no podemos decir abuelos porque la abuela de Adolfo Hitler era una muchachita que era como muy jovencita cuando quedó embarazada y no se supo quién la embarazó. Dicen los argumentos y lo que hay escrito, que tal vez fue su propio abuelo o un tío. Entonces fue un familiar. Así que si pasó algo así, le queda a uno la duda de que la niña haya sido voluntaria y que haya querido que eso ocurriera. Así que nada de raro que haya sido una violación. Y ahí empieza uno a ver el torcido. Empieza uno a ver. Cuando el niño ya tenía Alois, ella tuvo un hijo que se llamaba Alois, que es el papá de Adolfo. Cuando el niño tenía 5 años, la mamá se enamoró de alguien, esta vez sí que decidió ella voluntariamente, se llamaba George, y él se casó con ella. Él era un hombre de estrato bajo, y duraron casados 6 años y murió. Imagínense tan triste esa historia. Pero cuando murió, no sé si fue que a la mamá le quitaron el hijo, no sé cómo pasó, pero dicen que el hermano del hombre que murió, o sea de George, era un hombre adinerado. Era el hermano menor de George, y él quiso coger en custodia al niño que ya tenía como 11 años. Y entonces así fue. Así que esta familia, Alois, su apellido era el mismo apellido de la mamá, porque no eran Hitler. Pero cuando se casó con este hombre que murió a los 6 años de casados, este hombre, cuando se lo llevaron a la familia de su hermano, allí lo recibieron como adoptado, pues, y allí vivió bien en comodidades. Y cuando ya tuvo la posibilidad, cuando ya fue adulto, él se consiguió 4 testigos falsos que dijeron que él era hijo legítimo de George, del que había muerto. Y así en esa época se acostumbraba a que el apellido es el mismo, pero la forma de deletrearlo, un hermano tenía una deletreada específica y el otro otra, pero más o menos la pronunciación era la misma. Y cuando Adolfo decidió llevar sus testigos falsos y ponerse el apellido y olvidarse de esa familia pobre, porque él también quería cortar raíces con esa familia, le hizo un ajuste al nombre y le quedó Hitler, porque tenía más vocales y tenía más letras. Entonces realmente ese no es su apellido. O sea, Hitler no es su apellido original. ¿Qué más les cuento? Entonces, bueno, este niño nació creció en buena familia. Este hombre que se llamaba Alois, este niño se convirtió en hombre y era Alois, él fue el papá de Adolfo Hitler. Se casó 3 veces, el primer matrimonio no tuvo hijos, en el segundo matrimonio tuvo 2 hijos, uno que se llamaba Alan y un niño que se llamaba Alan y una niña que se llamaba Ángela. Y la mamá murió, entonces ellos tenían una empleada que este hombre había llevado de su familia y la había llevado a trabajar a su casa. Así que cuando la señora murió, ella resultó como cuidando a los niños y resultaron como casados.
aunque ella siempre le decía tío. Casado se le seguía diciendo tío. Otra cosita torcida. Pues este hombre, cuando Adolfo nació, ya tenía 50 y algo de años. O sea, ya era un hombre adulto, ya era un hombre mayor y no tenía mucha paciencia. Entonces tuvieron varios hijos. Pero el preferido de la mamá era Adolfo Hitler, porque era un niño que el papá maltrataba. No es que maltratara como una cosa diferente a lo que se vivía, sino que en esa época, en general, los papás trataban a sus hijos así como a lo bruto, como con el regaño, con la mal genio, con la frustración a flor de piel, y los trataban mal. Y a él específicamente lo trató mal. Entonces cada vez que su papá lo trataba mal, la mamá salía a defenderlo. La mamá era una mujer 23 años más joven que su esposo, que su tío. Qué feas esas historias, ¿no? 23 años. Entonces no había mucha conexión entre ellos y ella siempre lo defendía. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que no hubo una educación de carácter, de un buen, que ese niño, o sea, Adolfo, tuviera un buen carácter, que fuera corregido, que tuviera disciplina, sino que la mamá siempre lo defendía, tuviera la culpa o no la tuviera, y siempre iba en contra del esposo. Entonces no hubo ninguna unidad, y si de verdad el esposo era tan gruñón y tan malo, pues también la mamá tenía que defenderlo, pero nunca lo educó. Así que fue el niño de constante pataleta. En esa época de los 2 años que hacen pataleta y después llega la adolescencia y sigue la segunda adolescencia, él tuvo la primera adolescencia y la segunda adolescencia como toda su vida, porque no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, no estaba acostumbrado al fracaso. Él quería, lo que él quería lo lograba porque hacía pataleta y la gente, para evitarse la pataleta, pues le daba gusto. Así que era una persona que causaba conflictos, era una persona que causaba desprecio también, pues porque no tenía control de sí mismo. Su papá, él ya iba al colegio del pueblito, y su papá, cuando tuvo el niño como 11 años, ya decidió llevarlo a un instituto, como a un colegio de la ciudad. Y allá, al llegar allá, él quedó como el niño del pueblo. Así que no se pudo adaptar, no resultó bueno para nada de números, ni de idiomas, ni de geografía, ni de nada. O sea, le fue fracaso absoluto, no pudo con las notas, no pudo con nada, se frustraba estar allá, no le gustaba estar ahí. Lo único que sí le gustó, bueno, 2 cosas le gustaron. Una, que le gustó el arte, y empezó a darse cuenta que él quería ser artista porque le gustaba, eso fue lo único que le gustó de todas las clases a las que estuvo expuesto. Pero hubo otra clase que, a pesar de que no le gustaba tanto la historia, le gustó fue el profesor, la forma en que ese profesor daba la clase, porque contaba las historias con pasión, con ganas, mejor dicho, hacía a esos estudiantes casi llorar, porque los hacía vivir la historia que estaba contando. Entonces a eso a él le gustó mucho, y él sentía que ese profesor era como una figura paterna para él. Ese profesor se llamaba, vamos a ver dónde lo tengo, Leopoldo Poch. Y él tiene características buenas, ¿no? De que daba su clase de historia muy entretenida, muy chévere. Pero lo malo es que sembró una semilla. Hasta ese punto él no tenía, Adolfo Hitler no tenía ningún antecedente, ni en su familia había oído lo del antisemitismo, que es el odio por los judíos. Pero este profesor sí lo tenía, y él en sus historias trataba de mostrar el nacionalismo alemán, y que esa era la prioridad y la supremacía alemana, y mostrar cómo los judíos y los esclavos no solo eran no eran aliados indeseables solamente, sino que eran razas inferiores. ¿Se acuerdan? Aquí volvemos con el cuento de la raza inferior. ¿Se acuerdan de Charles Darwin? Que él también empezó, que el libro que se encontró como de coincidencia y se lo leyó, le mostraba que había razas inferiores. Empezaron a hablar de esas cosas torcidas. ¿Quién lleva ese mismo hilo? ¿Acaso se conocieron Adolfo Hitler y Charles Darwin, o el que escribió el libro que Charles Darwin leyó? No, pero ¿quién está detrás? Es el mismo. ¿Y quién es ese mismo? Satanás. Satanás y todas sus huestes de maldad y todos esos espíritus del infierno y de oscuridad están detrás en las generaciones y a través de toda la historia de este vistazo al universo. Y entonces uno dice, qué casualidad, y también hablaron de lo mismo. Qué coincidencia. No hay coincidencia, porque el que está detrás es el que mete el tema. Y entonces ahí le plantó esa semilla en el corazón, y esa semilla fue la que lo llevó a semejante maldad. Esa semilla quedó plantada, y cuando ya Hitler hizo todas sus cosas y ya tenía el grupo y toda la cosa política y los nazis y todo, ese profesor
hizo parte de uno de esos comandos o uno de esos grupos de algún país donde él estuviera. Allá donde él estuvo y allá llegó, él hizo parte, pero una parte ferviente, porque eso era lo que él tenía en su ser y eso lo duplicó en su alumno. La cosa es que Hitler no se pudo graduar porque no, pues no le fue bien, repitió año, no le gustó, hasta que un día le dieron las notas y, mejor dicho, las cogió de papel higiénico para decir qué hizo con las notas. Y después, cuando necesitó y la mamá le preguntaba dónde estaban, decía que no le habían dado nada, pero pues él sí las había dañado y las había destruido. Así que cuando quiso ser artista, porque se le metió que tenía que ser artista y fue y le dijo a su papá, pues un papá de esos, el papá trabajaba en la aduana, pues él quería que su hijo fuera político, o que tuviera un cargo como él, y no que quisiera ser artista, porque eso era como, si todavía a veces decir que el hijo quiere ser artista, lo toman mal, se ve mal. Piensa que no va a tener dinero, que eso no es una profesión. Imagínense en esa época. ¿En qué año nació Hitler? Nació en 1889, o sea, esa época de los 1800, muy difícil. Así que el papá se ponía furioso contra él, con esa idea de que su hijo, que él había hecho tantas cosas para que su hijo tuviera las probabilidades de estudiar y todo, y pues parece que se iban a perder, porque él quería ser artista. Lo intentó 2 veces y los 2 veces fue rechazado. Presentó sus dibujos y los dibujos no, y su portafolio, y no tuvo la aceptación, y otros ganaron y él no pasó, aunque lo intentó 2 veces, y la frustración de eso es muy dura, sobre todo porque era una persona que fue educada sin frustración. Fue el niño al que siempre le dijeron que sí, fue el que se tiraba al piso y hacía la pataleta y lograba todo lo que quería. El papá se hartaba de oírlo llorar y gritar, la mamá corría a consentirlo, así que le dio extremadamente duro. Él tuvo un amigo, era un hombre de pocos amigos, tuvo un amigo que se llamaba como, es que esos nombres alemanes, pero en general así como parecido, como Gustav, como Gustavo, casi, como Gustav, y ese amigo era un músico, y se llevaban bien porque a este amigo era muy reservado, no le gustaba hablar, y a Hitler le fascinaba hablar y le fascinaba echarse esos discursos, y ahí practicó con él. Tuvo alguien, un ser humano, que lo escuchara, porque pues nadie no tenía amigos, era un solitario. Y pues su mamá y todos no, y en la casa las hermanas y los hermanos que tenía, pues estaban aburridos de que fuera el hijo preferido de la mamá. Así que la mamá solo tenía ojitos para ese hijo y los otros se sentían desplazados, que eso se ve, eso es muy normal cuando hay un hijo preferido. Y entonces él con este amigo, mejor dicho, se juntaron los perfectos, porque el amigo no tenía intención de poner un tema específico y defender una idea, no era ese tipo de persona, así que era el perfecto para escucharlo, y lo escuchaba, y el otro se practicaba la oratoria, los discursos, la entonación, bajaba, subía la voz, tenía un don de palabra pero impresionante, y la practicó mucho con él. También lo vimos en los juegos cuando él fue niño, parece que jugaban con los del barrio, en la calle, como todos, y jugaban, le gustaban mucho las historias del oeste, de los blancos contra los indios, y eso jugaba con sus compañeros de barrio cuando era pequeño. Pero cuando esos muchachos ya empezaron a salir de esa edad de jugar eso, empezaron a tener novia, otros empezaron a practicar deportes, él no quería salir de eso, y él esperaba a los nuevos niños que venían en la vida, la nueva generación, y él los organizaba y los dirigía y los organizaba en bandos, y él organizaba toda la estrategia, y todo eso él lo tenía. Y también lo practicó, como practicó los discursos y la oratoria, también practicó el liderazgo con esos niños. Uno dirá, pero era un niño chiquito que estaba jugando, pero cuando ya no era tan chiquito seguía jugando a lo mismo y practicaba sus estrategias, y dominaba y se ponía bravo y mandaba y todo. Una cosa que yo creo que para muchos no era tan divertida, porque jugar con él tocaba hacer lo que él dijera. Y si se acababa y no quería jugar más, se llevaba el balón, como las historias. Dicen que fue a Viena en 1906, visitó Viena y quedó, mejor dicho, maravillado. Él le gustaba, tenía una dualidad ahí, porque en Viena había mucha cultura de arte, mucha ópera, la arquitectura y todo, y él tuvo ese viaje y disfrutó mucho. Tenía 17 años cuando fue, y él se imaginaba estudiando en el Instituto de Arte y se imaginaba todo, y lo que más le gustó de ese viaje, aunque fue un viaje corto, es que tuvo la oportunidad de estar 2 veces en la ópera. Y estando ahí, parece que era una ópera de Wagner, y estando ahí
cuentan una cosa así como mientras les cuento, donde dice que es que hay una parte, él estaba en la ópera, muestres dónde dice esa parte, porque él estaba en la ópera y dice que hay una parte de la ópera que era como que él se sintió identificado. Y el nombre, muestra, a ver si no lo encuentro, Renzi, era como un personaje que estaba en la ópera. Y a este hombre Renzi era como que mostraba la parte de la claustrofobia de la ópera, donde él era nadie lo comprendía, donde el gobierno y la iglesia estaba contra él. Y él viendo esa ópera sintió, ahí está la conexión de Satanás, sintió que ese era su llamado, se sintió identificado con él, que él iba a ser como ese hombre, que iba a ser el incomprendido, que iba a ser, y que él iba a ser el defensor como de la nación. Y ahí él sintió ese llamado, tenía 17 años. Cuando regresó a su pueblo, le contó al amigo, cuando regresó a Linz, le contó a Gustav que cómo le había parecido y le contó todo. Y se fueron como a un monte para conversar. El monte se llamaba Fienberg o algo parecido. Y allí él empezó a hablar y empezó a transformarse y empezó, mejor dicho, como que le cambió la cara, le cambió la voz, se le veía la mirada como si fuera otra persona. Las palabras que salían por su boca eran asustadoras y el amigo decidió, creo que hasta Hitler le dijo que necesitaba estar solo y que se fuera. Y el amigo quedó muy impactado de ver eso. Él no entendió qué pasó esa noche. El amigo no entendió. Después de como de 2 décadas, se dio cuenta que esa noche había sido una noche especial porque esa noche es como si Satanás lo hubiera marcado, porque él ya había recibido su misión, la había recibido cuando fue a la ópera. Y lo vio y vivió eso, sintió esa punzada en su ser de que eso era lo que él tenía que hacer. Y cuando le estaba contando al amigo en ese monte y empezó a hacer la oratoria, que el discurso que daba y las cosas que decía, él hablaba como si él ya fuera el dirigente, como si él fuera el dueño del país, como si él fuera el que toma las decisiones. Así hablaba, como si estuviera loco. Y como si ya, como lo que iba a llegar a ser. Hablaba en esas épocas cuando apenas tenía como 17 años. Y su amigo no se olvida de ese día y además el mismo Hitler muchos años después se acuerda y hablando con la sobrina del que dirigía la ópera, le dijo que esa noche había sido la noche de su llamado y la noche decisiva para lo que él tenía que hacer. Así que esa noche fue el contacto que él tuvo con Satanás y cuando le contó al amigo lo que vivió y lo que vio, el amigo se asustó de ver semejante transformación y no esperaba que eso pasara. ¿Qué más tengo para contarles? Su mamá era, ya como les dije, él amaba a su mamá, la quería con todo, hasta que le dijeron que su mamá tenía cáncer en los senos y que estaba muy grave, así que él dejó todo y se fue a buscarla donde ella estaba y la cuidó, le dio gusto en todo lo que pudo, hizo todo por ella, pero como una obsesión extrema. Y cuando finalmente murió, el médico de la mamá era judío, entonces todo el mundo dice, ay, ahí fue la rabia que le dieron. No, el médico de la mamá era judío, pero fue un buen médico, hizo todo lo posible y él vio que hizo todo lo posible, pero en esa época no había quimioterapia ni había, eso todavía no estaba tan avanzado, así que el sufrimiento de esa mamá fue una cosa muy terrible y le tocó mucho su corazón. Tanto que llegó Hitler a decir que cuando la mamá murió, que él ya había llorado todas las lágrimas, parado ahí frente a la tumba, que él ya no tenía, mejor dicho, ya había llorado todas las lágrimas por su mamá y ya no le quedaban lágrimas por nadie, ya no le quedaban. Él también tuvo cosas de personalidad rara. Por ejemplo, cuando estaba con su amigo y veía pasar una niña que era como su vecina, una cercana a su casa, se imaginaba que ella era su novia. Entonces ponía al amigo a que la vigilara y él mismo contaba el amigo le contaba qué había hecho la niña o la adolescente y él se inventaba historias de que eran novios y que habían ido a estas partes y que habían hecho y que iban a hacer y planes y cosas y conversaciones que no pasaban, era solamente parte de su rayón en su cabeza. Hasta que él se enteró que la muchacha ya iba a estar, se comprometió con alguien, ahí empezó a dejar de pensar en ella, pero tenía una obsesión en la vida, era obsesivo, era compulsivo, era obsesivo hasta con su mamá. Entonces cuando la mamá murió, él decidió irse de ahí y los años que siguieron fueron unos años de sufrimiento muy intensos, fueron unos años duros para él, muy duros, porque le tocó quedarse, vivió sin calidad, ¿cómo se dice eso? Vivió sin casa, como en calidad de calle,
aguantó hambre, pasó injusticias, y viendo las ciudades, él veía que los judíos tenían los puestos, estaban en todo, estaban en la cultura, estaban en la ópera, estaban en el arte, estaban en la música, y ahí empezó a llenarse de rabia y de odio viviendo la pobreza que él tenía. Y aquí pasó algo. En 1913 huyó del imperio austrohúngaro porque él no quería prestar el servicio militar ahí. Entonces él dijo, yo aquí no voy a prestar servicio militar, y se fue pues al otro lado, que es cerca, ¿no? Se fue a Alemania, y en Alemania se registró al servicio militar. Y dicen que eso fue para participar de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. 4 años esa guerra tan terrible de trinchera que no tenía cuándo acabar. Pero a él eso le pareció la maravilla, se sentía en su salsa, él no tenía miedo a las armas, a ser herido. Parece que sí lo hirieron una vez, pero a él le gustó todo, mejor dicho, todo lo que tuvo que ver con esa guerra, porque él se metió ahí y le fascinó. Mejor dicho, dijo, encontré mi llamado. Imagínense esos sentimientos tan encontrados. Después dicen que volvió a Múnich y vamos a ver que ya aquí después de que se acabó la Primera Guerra Mundial, Alemania no iba tan grave, no iba tan mal, pero quedó con el Tratado de Versalles, mejor dicho, casi que acabaron Alemania, y salió como culpable, como el país culpable, que tuvieron que pagar multas y quedaron, mejor dicho, arrastrados completamente. Y ahí hubo muchas injusticias que se cometieron ahí, porque ellos no iban tan así perdiendo la guerra cuando ya dijeron que la guerra se acababa, pero todos se unieron, y en el Tratado de Versalles les fue en contra de ellos. Así que Hitler no podía perdonar eso y se llenaba de rabia de solo pensar. Entonces él volvió a Múnich y allí armó un partido de ultraderecha, que él se convirtió dirigente. Finalmente, después de un tiempo, se convirtió en el dirigente de ese partido nacionalista de los trabajadores alemanes. Ese era el partido nazi. Ellos lo único que eran nacionalistas, eran antisemitas, anticomunistas, eran antiliberales, antidemócratas, antipacifistas, anticapitalistas, pero eso después dicen que hay como un cambio. Estas ideologías se aprovechaban el miedo que tenía la clase media en Alemania, porque no se sabía qué iba a pasar con lo que viniera con las incertidumbres del mundo moderno. No sabían, y ese miedo fue lo que se manipuló. Este movimiento de este nuevo partido nazi se alimentaba también del fascismo de Mussolini en Italia, que se negaba cualquier tendencia de progreso. Y aquí vemos más o menos, aquí él intentó en 1923, él intentó tomarse el poder con ese partido y no lo logró. Así que lo detuvieron, lo llevaron a la cárcel y duró 9 meses en la cárcel para dar a luz, ni siquiera luz, para dar a oscuridad. ¿Qué hizo en esos 9 meses? Escribir su libro, y el libro se llamaba Mi lucha, y ahí dio a oscuridad, como diría uno, a luz, todas las estrategias de lo que puso en práctica después. Entonces esto es más o menos una idea para que pensemos y veamos que era un hombre solitario, que era un hombre con pataleta, que era un hombre que no fue estudioso, que no tuvo la educación, que no pudo ser artista, que tuvo mucho fracaso en su vida. ¿Qué tenía a favor? Que sabía hablar. ¿Qué tenía a favor? Que sabía, de alguna manera tenía poder de liderazgo, que lo usó muy mal. ¿Qué pasó con él? Que él deseó el mal, y el mal le vino pero en oleadas, y el diablo lo comenzó a utilizar de maneras que uno no se alcanza ni a imaginar. Así que aquí los dejo pensando. Aquí termino para que eso no se haga tan largo, pero para que pensemos cómo el bien y el mal están en este planeta, en el universo. El bien es de Dios y el mal es de Satanás, y vemos todas esas estrategias tan terribles y manipuladoras de lo que nos viene para la segunda parte. Así que aquí los dejo. Y si tienen la oportunidad de leer, yo esta información, la mayoría de la información la saqué de este libro que se llama Young Hitler, el Hitler joven.
The Making the Führer, la hechura del hombre, ¿cómo se llama? Führer es un... se me olvida la palabra. Y el autor es Paul Hohm. Y el libro es, la narrativa es una cosa muy emocionante, tiene muy sustentado sus fuentes, tiene las notas a mano que escribió Hitler, tiene los comentarios de los amigos y la familia, está muy bien documentado. Así que aquí los dejo pensando para que vean cómo esa fuerza negativa que estuvo en él sigue en este mundo y está desde el principio, desde que cuentan con la caída de Satanás. Es esa misma fuerza, no es una fuerza nueva. ¡Oh! Algo como, mire, tan parecido, qué casualidad. Es la misma, es Satanás que quiere robar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Que tengas una feliz semana y nos vemos la próxima en la segunda parte de la vida adulta de Hitler. Muchas gracias.